¿Cómo vibrar alto para manifestar tus sueños? Recuerdo que hace unos años, cuando no podía manifestar lo que yo quería, lo que yo deseaba, me sentía muy frustrada y de verdad que entraba muchas veces en esa emoción de ansiedad, de preocupación, de agobio. Entonces, si a ti te está pasando, te entiendo. Pero resulta que en una de esas tantas veces, preguntándole a mi guía espiritual por qué era que yo no manifestaba lo que quería, aunque me esforzaba en lograr las cosas, aunque me esforzaba en hacer lo que tocaba hacer, ¿verdad? Y trabajaba en mi interior, aún así no se manifestaba. Recuerdo que mi guía espiritual me responde que mi vibración no estaba en el mismo nivel vibratorio de ese sueño que yo quería, de esa cosa que yo quería manifestar. Entonces, hoy quiero enseñarte cómo tú vas a manifestar teniendo una vibración elevada. Si es la primera vez que me ves, soy Mónica de León y estoy súper feliz de que estés aquí, de que hagas parte de este maravilloso espacio y de esta comunidad que cada vez crece más y más. Si aún no te has suscrito a mi canal, suscríbete ahora y vamos a empezar con esta extraordinaria clase. Querida alma soberana, te doy la bienvenida a este espacio. Hoy quiero compartirte de verdad un tema que es absolutamente trascendental en tu vida y que es necesario que lo pongas en práctica porque créeme que es la llave maestra que te va a ayudar o te va a permitir manifestar tus sueños. Y te voy a explicar al detalle lo que acabo de contarte en la introducción de este video, porque de verdad esta fue una gran enseñanza que recibí directamente de mi guía espiritual. Pero antes de empezar, quiero recordarte que eres un alma poderosa y soberana, que tienes el poder de iluminar y de potenciar tu vida. Así que elige manifestar el amor, la felicidad y la abundancia, porque te lo mereces absolutamente todo. Así que créetelo, por favor. Créelo. Entonces, resulta, como ya te decía, hace unos años yo no manifestaba nada. O sea, era quería, no sé, por ejemplo, quería ventas en mi negocio, quería dinero para pagar mis gastos, quería de repente un viaje y hacía mis mapas de sueños. Yo no sé cuánto tiempo duré haciendo mapas de sueño, que eso no funcionaba. O sea, yo decía, ¿cómo a otras personas sí les funciona y a mí no me funciona? Bueno, hacía muchísimas cosas para poder manifestar lo que en realidad quería y deseaba, pero no daba resultado como yo me lo esperaba o de ninguna manera en realidad, hasta que un día mi guía espiritual entonces me explica que todo es vibración, ¿sí? En ese momento, básicamente lo que yo empecé a comprender era que como somos seres energéticos, todo es energía. Tú eres un ser energético, más allá de que parece que estamos o que somos materia y que tenemos un cuerpo físico, ¿verdad? Más allá de eso, de verdad ya la ciencia lo ha comprobado. Si tú analizas cualquier partícula, no sé, por ejemplo, marcador, si tú lo analizas, vas a darte cuenta, vas a estudiar los átomos y cuando vas más profundo y más profundo te vas dando cuenta que al final no hay nada, ¿sí? O sea, la materia se ve y es perceptible a través de la mente, a través de la información de la mente, pero también a través de la energía o de la vibración, la acumulación de los átomos, ¿sí? La cercanía de los átomos, pero a la final no hay nada, o sea, es como espacio vacío, todo es energía a la final. Simplemente energía. Y yo sé que esto de repente suena un poco complejo de comprender, pero de hecho recuerdo, bueno, hay un libro del maestro Deepak Chopra en el que también él habla de esto y lo explica muy bien desde la parte inclusive matemática, ¿verdad? Entonces, esto que te estoy explicando así en palabras y en términos coloquiales, ¿verdad? Es verdad, es real. Entonces, resulta que somos energía y la energía emite una frecuencia vibratoria, una vibración. Y como todo en el universo emite una vibración, o sea, todo tiene vibración, todo vibra, el dinero vibra, las casas vibran, o sea, todo es una energía que es vibrante, ¿sí? Como tú eres energía,
vibración, necesitas entonces sintonizarte en esa frecuencia vibratoria para poder manifestar ese sueño. Y ahora me dirás, Moni, ¿y cómo se hace eso? Ok, vamos a esa clave. Y la clave número 1 es que tú tengas muy presente la verdad de quién eres. Por ejemplo, todo esto que te acabo de decir, más allá de ser un ser humano, que sí tenemos un cuerpo físico, sí, eso es real, ¿verdad? Pero más allá de eso, eres un alma, eres una esencia, eres una energía, una frecuencia, una conciencia. Eres un espíritu, un destello de Dios, del universo, como quieras llamarle. Entonces, cuando tú empiezas a ser consciente de que eres mucho más que la materia, que eres mucho más de lo que ves, inclusive que tú no eres tus pensamientos, tus creencias, nada, sino eres esa conciencia que tiene un cuerpo físico, que tiene pensamientos, que tiene emociones, ¿verdad? Que tiene un cerebro que genera un proceso cognitivo a través del cual tú ves o tienes una percepción sobre las cosas, sobre la vida, ¿verdad? Sobre la realidad manifestada, inclusive creas la realidad a través de todas estas leyes universales. Entonces, es primero tener esa conciencia, tener presente esta gran verdad. Y número 2, empieza por ejemplo, creer que ese sueño que tú tienes ya es una realidad. Cuando tú sientes que ese sueño es verdad, y mira que no estoy diciendo cuando tú piensas, no, cuando tú sientes, para tú sentir debes creer, y cuando tú crees piensas, y cuando tú piensas sientes, ¿vale? Ese es el proceso de creación. Cuando tú crees, esa creencia genera un pensamiento, ese pensamiento genera una emoción. Entonces, cuando yo te digo que sientas que ya ese sueño es verdad, significa que ya ha ocurrido ese proceso en donde tú crees en ese sueño, en esa meta, ¿verdad? Y tú piensas en esa meta, que ya es una realidad, ¿listo? Entonces, a partir de ahí estás elevando tu frecuencia vibratoria y te estás sintonizando a esa vibración de ese sueño, de esa meta. ¿Listo? Entonces esta es una clave fundamental. Si tú quieres profundizar absolutamente más en esto, además que una de las razones por las que a veces se les dificulta a las mujeres, lo digo porque a mis alumnas les ha pasado, a mí me pasó, y es esa parte de, bueno, me es difícil creer porque no me siento merecedora, me es difícil creer porque yo creo que de pronto para otras personas sí, pero para mí no. Entonces escucho muchísimo esta parte, escucho mucho esto, ¿no? Como esta idea y ese concepto de falta de merecimiento. Entonces estate súper atenta porque muy pronto voy a abrir las inscripciones a un workshop de merecimiento de riqueza, o llamado merecimiento de riqueza. Significa que durante varios días te voy a entrenar para que empieces a sentirte merecedora de riqueza y entonces la veas manifestada. Atención a esto, riqueza, lo que para ti sea riqueza, ¿sí? Quise utilizar la palabra riqueza porque riqueza es dinero, pero riqueza también es abundancia, riqueza también es prosperidad, riqueza también son relaciones, ¿sí? Entonces, prepárate para eso que vamos a vivir. Te voy a dejar más información, te voy a dejar en la descripción de este video muchos más detalles del workshop que voy a realizar a un precio mínimo para que no te lo pierdas. Entonces, ahora vas a hacer ese trabajo, ese ejercicio de empezar a reconocer primero si ese sueño, si esa meta, eso que tú quieres, en realidad tú sientes que puede ser para ti. Ten claridad de si ese sueño es para ti, ¿sí? Si tú de verdad te sientes lista para recibir ese sueño, recibir esa meta, ese dinero, ese negocio, esa casa, ese carro, ¿sí? A ver, voy a ponerte un ejemplo para que esto sea mucho más claro. Resulta que no todas las personas pueden ocupar el mismo puesto
el mismo trabajo, ¿verdad? Voy a hablar de ahí, bueno, un ejemplo de una persona que de pronto tiene el sueño de ser un rey, de ser un gobernante, de ser una persona que ocupa un alto puesto o un cargo importante, ¿verdad? En la realeza, ¿verdad? Necesita, o sea, tiene un importante trabajo que requiere, ¿verdad?, de su compromiso, de su determinación, pero también de manejo de estrés, depresión, sí, o sea, como la corona que quiere usar o que quiere llevar, el cargo que quiere tener, ese cargo que lo acredita como una persona que es soberana de algún lugar, de algún territorio, tiene esa persona, más allá de su beneficio, necesita tener energéticamente esa capacidad de sostener ese cargo, de sostener esa responsabilidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la realeza se representa a través de la corona, como ese compromiso, ¿verdad? Y como ese peso. Entonces el peso de la corona. El peso de la corona no solamente es porque, bueno, de pronto antiguamente la corona pesaba mucho, ¿verdad? La corona, el objeto pesaba mucho, pero actualmente no es que la corona como tal pese. El peso de la corona significa la presión que tienen las personas que son gobernantes, que son reyes, ¿verdad? Entonces todavía hay países en donde vemos que hay realeza. Entonces, el hecho de que tú, te doy este ejemplo, ¿no? De que tú quieras ocupar un cargo o ganarte algo, tener algo, que tú sepas que ese algo que tú quieres también representa de una u otra manera responsabilidad y representa que tú debes tener esa fortaleza interior, esa capacidad de contener ese sueño, ¿sí? De lo contrario no se va a manifestar. A ver, ahora otro ejemplo mucho más terrenal. Te voy a hablar de, yo tenía una conocida, una amiga muy cercana, que ella siempre decía, quiero tener un carro, me gustaría tener un carro, me gustaría poder conducir mi propio carro y bueno, viajar y tener que movilizarme, ya estaba cansada de montar en bus y demás. Pero nadie nunca en su familia había tenido carro, ¿sí? Nadie, o sea, era como, eso sería para ella como la primer persona, la primer mujer y la primer persona, porque ni siquiera los hombres, nadie en su familia, en su clan, había tenido vehículo. Entonces, cuando ella empieza a soñar con esto y empieza a tratar de tomar acción para manifestar su carro, resulta que se autosaboteaba, algo pasaba, se gastaba el dinero, los negocios no le salían, cuando intentaba negociar algún carro se caía la negociación, no podía finalmente comprar el carro que tanto quería, tanto deseaba. Cuando empezó a tomar el curso para aprender a conducir, se frustraba, se ponía demasiado nerviosa, no se le facilitó, en realidad no se le facilitó el poder conducir, o sea, aprender realmente a conducir, pero aún así ella insistía en tener su carro, cumplir con ese sueño de tener su carro, porque era más allá de el bien material, era un sueño que ella tenía. Pero hasta que hizo el ejercicio de sanar, de identificar sus propios bloqueos, sus propias creencias limitantes con respecto a tener un vehículo, porque ella venía o viene de una familia con pobreza extrema, ¿sí? Que para ellos, mejor dicho, una persona que tiene carro es porque básicamente es rica, es millonaria, o sea, tiene demasiado dinero, ¿sí? Y eso no cabía en la mente ni de ella ni de la familia. Entonces el hecho de ella querer romper con ese límite o romper con esas creencias, pues le costaba trabajo. Entonces ella necesitó ser un contenedor lo suficientemente fuerte, lo suficientemente capaz, lo suficientemente, tener esa energía para contener esa nueva creencia y poder hacer realidad ese sueño. Y yo sé que esto parece absurdo, pero así es. Cuando ella empezó a trabajar en sus propias creencias, cuando ella empezó a darse cuenta, claro, es que nunca en mi familia ha habido un carro,
Nadie en nuestra familia ha prosperado tanto como para tener un vehículo, ¿sí? Hoy por hoy tener un carro no nos hace millonarios, sin embargo, para algunas familias todavía en Latinoamérica y en muchos países del mundo tener un vehículo es un lujo, ¿sí? Sinceramente es un lujo. Entonces el hecho de que ella empezara a ser consciente, esto le ayudó en ese proceso de entender sus creencias limitantes, de entender sus propios bloqueos y su autosaboteo. Entonces empezó a trabajar en esas creencias y a tener ese contenedor. Por eso es que yo enseño en mi programa de Reclama tu Herencia a crear espacio vacío. Crear espacio vacío, aquí a grosso modo te enseño, significa que tú no puedes manifestar un sueño cuando tú como contenedor estás ocupado, cuando ese contenedor está ocupado. Ejemplo, si tú quieres dinero, quieres riqueza, pero tú necesitas crear el espacio vacío para darle la bienvenida y darle la cabida a ese dinero, ¿sí? Tú como contenedor puedes estar llena de esas creencias limitantes, llena de inseguridades, llena de miedo, llena de no me lo merezco, llena de no sé, frustraciones por deudas del pasado, por quiebras financieras del pasado. Entonces tu contenedor a manera energética o de forma energética está lleno, y al estar lleno no le puedes dar la cabida a nada más, a absolutamente nada más. Entonces por eso es importante trabajar esta parte. Escríbeme aquí en los comentarios si quieres aprender más, si quieres saber más sobre cómo manifestar riqueza, cómo hacer realidad tus sueños, cómo trabajar en tu merecimiento para que empecemos en esta transformación juntas. Estoy muy feliz y muy ilusionada con todo lo que quiero compartirte y con todo lo que quiero enseñarte. Ayúdame también a compartir este video, compárteselo a otras personas que sabes tú que lo necesitan, a otras mujeres que pueden estar en una situación de vulnerabilidad, una posición en la que se creen que no pueden hacer realidad sus sueños, pero sí es posible, porque todo lo que tú sueñas lo puedes lograr, lo puedes conseguir. Por eso siempre hablo de que eres un alma poderosa y soberana, que tienes el poder de iluminar y de potenciar tu vida. Y siempre te invito a que elijas manifestar el amor, la felicidad y la abundancia, porque creo que te la mereces, absolutamente mereces vivir en abundancia, vivir en amor, vivir feliz. Entonces este es tu momento. Gracias por estar aquí. Si llegaste hasta el final de este video, gracias por ese apoyo que me das. Dale like también a esta publicación para que llegue a muchas más personas y bueno, sigamos sirviendo. Así que ayúdame a ayudar. Nos vemos muy pronto. Chao. Despierta al éxito, el espacio de crecimiento, contención y compañía, donde manifestarás éxito y abundancia ilimitada en tu vida y en tu negocio. Disfrutarás en este espacio e implementarás clases de inteligencia emocional, elevación de conciencia, mentalidad para el éxito y negocios conscientes. Inscríbete ahora mismo en el plan mensual o en el plan trimestral, lo que sea mejor para ti.